Muy buenas, estamos en otro capítulo de Culti TV con esta maravillosa gente que conforma esta mesaza que nos viene a hablar de cannabis. Y bueno, estamos con Bocha, con Paca, con Simbi. Hola, Que integran esta maravillosa mesa integrada de gente formada, gente culta que nos viene a transmitir cosas únicas. Charuto. Gracias. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Les gustó mi presentación? Me encanta. La verdad, muy Totalmente linda, libre, la verdad. agradecido. Es agradable poder estar acá con ustedes. Me hizo sentir bien en este viernes momento. lluvioso, boludo. Claro. La verdad, fue algo- Arrancamos arriba, con mucho objetivo. Tu sonrisa. Ay, Pero bueno, les cuento un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, lo que vos quieras. así arranca. Así vos te vas a poner así, lo que Ahí. vos quieras. Bueno, vamos a hablar. Yo les cuento nada más un poco a la gente que nos está mirando que vamos a estar hablando de cómo se criminaliza el cannabis. Muchas veces, mira, me ponen redolando. Acá hay un ataque sistemático, yo lo digo. Exceso de libertad de expresión. Exceso de libertad de expresión. Porque el capítulo hoy se llama así. Claro, ¿o no? el programa de hoy se llama así exactamente y tiene un porqué y va de la mano con criminalizar todo lo que tiene que ver con la cultura canábica. Y bueno, vamos a ver hoy, en base con las cosas que fuimos trayendo, cómo inclusive a veces la misma justicia termina reconociendo que lo criminalizan por error o terminan siendo cosas que terminan en nada. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, ¿no? No, yo creo que está bueno. Creo que hay bastante material para hablar. En general, creo que el tema, sobre todo, se solapa y por ahí lo vamos a ir viendo a lo largo de algunas cosas con la estigmatización también. Pensar un poco, creo que también esto de la libertad de expresión, que ahora vamos a ver también por qué. Tiene que ver también un poco con conceptos morales que están en contra de la cultura canábica, pero bueno, me parece que podemos empezar a ver algunos de los temas que hacen referencia a lo que venimos a discutir hoy. Sí, total, bueno, no sé, ¿ustedes se quieren decir algo? No, es un poco lo que discutimos siempre, como la estigmatización, la prohibición, el desconocer los consumos, a veces van de la mano también con las políticas prohibicionistas lo llevan un poco de la mano y lo utilizan como herramienta para perseguir a la gente. Un poco lo que hablamos hoy en este programa es de eso, digo, distintos ejemplos, noticias y algunas notas que vamos a ver cómo al final siempre se persigue al usuario y se usa en nosotros un número para hacer estadística. Para mí, de última, para cerrarlo eso, digo, para mí está bueno también, digo, vamos a hablar un poco vamos a ver un poco más la versión que quieren dar de nosotros, digo, cómo interpretan lo que nosotros mismos hacemos y lo que nosotros vemos del otro lado, si se quiere. Gracias. Digo, real. Nadie está viendo el detalle. Claro, hay un brazo ahí. Digo, vamos a ver, digo, hay un montón de noticias, hay un montón de datos sobre cómo el Estado nos ve, cómo el Estado ve a la comunidad canábica y cómo el Estado ve las prácticas que para nosotros son cotidianas, que obviamente como las persigue, las criminaliza, como decía Faca. Pero dale, Ibu. Totalmente, y bueno, me diste el pie para decir justamente esto, y no es algo que viene de ahora, esta criminalización de parte del Estado, sino es que, bueno, hoy se cumplen justamente 20 años desde que se puso frente a un juez, a Andrés Calamaro, por decir una frase que según la justicia hacía apología, que en realidad era una Polémica. opinión polémica. Ahora la vamos a pasar cuando la producción la tenga. Pero sí, la verdad, para toda la cultura canábica es totalmente una referencia grande, Es un un ejemplo. antes y un después. No, de lo fue que tiene que ver un con- momento concreto en el cual se empezó un debate, como fue en el caso de Arriola en su momento, justo en el medio de esa situación, fue un momento en el que la Argentina discutió de nuevo sobre las sustancias de una manera negativa. Después termina absuelto, sobreseído Sí, Calamaro, Por favor, pero... te pido que no nos adelantemos. Contexto, no, pero pará. No, pero eso ya lo sabe mucha gente. Pero pará, contexto, digo, más allá de que lo vamos a ver, contexto, a ver, hace 20 monedas años, Calamaro, después de un recital, le hacen una nota, estaba lo más arriba de lo arriba Calamaro,
Y el nieto dice que está para fumarse un porrito. Qué lindo. Qué Para linda fumarse noche un para porrito. fumarse un porrito. Para, Dice eso. en el segundo 46. Ahora, la produ está mirando Pornhub, pero bueno, cuando enganche. El nieto dice eso y de ahí dispara todo, no solamente un debate, Sí, sino hizo también un proceso todo judicial. un escándalo, un proceso judicial, a él se lo intimó, se lo invitó Para- cordialmente, digamos, a declarar a una fiscalía, hubo todo un proceso porque, como decía, Pero miremos Mostrame la el video, cita, así tenemos el contexto de lo que dijo. bueno, O sea, pará. O sea, todo lo que estamos hablando, todo lo que le pasó, el proceso penal, el garrón que se lo comió, fue todo por decir eso. O sea, locura total. Sí, pero más o menos te habla un poco del momento y de la época. También porque es como, bueno, che, había una sociedad que era una sociedad de fines de los 9000, heredera de los 90, que tenía una conceptualización de las drogas. Y creo que también, digo, ahora lo vamos a ver bien con un caso concreto que pasó este año, no hace mucho, en el 420, en La Rioja, que estamos reviviendo ciertas situaciones, me parece. Esto pasó en un contexto donde la sociedad volvió a discutir y a ubicar a la sustancia, o sea, a un sector de la sociedad, ¿no? Volvió a ubicar a la sustancia en un lugar de demonización. Sí, y también la política, claramente, estaba en ese lado porque si podemos volver al video del minuto exacto, después Panuelo cuenta un poco de cómo se juntaron concejales y fue toda una movida política Claro. también, o sea, ¿Quién es este señor barbudo? Estefanolo, para quien no sabe, también es un abogado muy conocido con una trayectoria importantísima, fue abogado de estrellas de rock, de músicos, de personas, de personalidades. Es uno de los abogados que ha dado discusiones en lo canábico de lo más importante. De hecho, fue él quien logró el fallo Basta Rica de él. Sí, Basta Rica, sí. Basta Rica, claro. Y no sé Sí. si la fue o No. Basta El Rica. fallo Basterrica, entiendo que estuvo con Calamaro también, y después también el fallo del Jardín del Unicornio, que los absuelve con 56 plantas, considerando que es para uso personal. Y tiene un documental, hay un documental que se llama Yo, el abogado del rock, que defendió a Juanse en alguna situación también, así que Sí. está muy bueno, pero es una persona muy vinculada al rock, y también como estaba vinculado el rock a las sustancias. Yo ahí para dar un poco más de información, porque recién hablamos del fallo Basta Rica, pero quizás los que están viendo quizás no conocen qué sucedió. Esto es un fallo que se dio en 1986 en la Corte Suprema. La Corte Suprema declaró que era inconstitucional la penalización de tenencia de droga para un consumo personal, basándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que los actos privados de las personas que no perjudiquen a terceros están fuera del alcance de los jueces. Y esto fue un fallo que sentó jurisprudencia también, en el que a partir de ahí empezaron a discutirse de forma distinta este tipo de situaciones, ¿no? De detenciones y de causas por tenencia para consumo personal. Ahí para dar un poquito más de info con eso. sí, y yo lo que me quedo también de esta situación es cómo justamente expresarte terminó siendo lo mismo que te hizo que te traten como un criminal desde parte del Estado. Eso es una locura, porque es silenciarte, o sea, no puede ser que por una expresión te pongan enfrente de un juez. Y encima que después lo habló Estefanolo, contó que le pidió perdón el fiscal y después lo sobreseí. Bueno, pero al ¿Cómo mismo se dice? tiempo te sumo un dato, porque Sí. hay una cuestión medio cíclica con esto que decía Basterrica. También hay un fallo en el medio, porque vos tenés, El 90. referido a lo que es tenencia, tenés el primer fallo, que es Basterrica, después tenés Montalvo en el medio, y Montalvo en el 90 dice lo contrario. La Corte Suprema dice que la adicción es una enfermedad peligrosa para la salud pública y que por tanto es contagiosa, entonces que hay que penar todas esas todo lo que dañe la salud pública. Y después, recién en 2009, viene el fallo Arriola, que vuelve a reivindicar lo que establece Basterrica.
Entonces yo lo que digo es que hay un cambio, o sea, como que hay una cosa cíclico, va y cíclica en determinados tipos de gobierno, digo, porque comparamos los 90 con ahora y hay un montón de similitudes. Sí, yo de eso de hecho me quería agarrar para decirlo antes, digo, también estamos en un momento en el cual el gobierno de turno, porque no sé si es tanto la sociedad, sino más bien es el gobierno de turno, es el relato oficial que se construye. Sí, lo que genera. Claro, ha elegido revivir una vez más, digo, la guerra contra las drogas en todo su esplendor y poner al cannabis también, digo, dentro de esa maraña de cosas, y ahí es donde de vuelta nos encontramos frente a un gobierno que activamente busca perseguir el cannabis, que activamente busca criminalizarlo y que busca todas las trabas, busca ponerle todas las trabas posibles a la rueda. Digo, para mí es eso, no es lo que decía Simbi. Va y vuelve, y hoy estamos en uno de esos momentos en el que viene a buscarnos con toda la fuerza de la ley. Sí, y que incluso, digo, Iván recién hablaba de cómo te pueden usar a vos de forma ejemplificadora por lo que decís, por el contenido que subís, por tus expresiones, por tu libertad de expresión. Y me acordé, por ejemplo, acá vemos que hace 20 años a Calamaro lo querían meter en cana por decir me quiero fumar que un día para fumar un porro. Hace un tiempo atrás había un muchacho que subía videos con un filtro, con una chala en la cara, que se llamaba Cara de cannabis. Y este muchacho, padre de familia, con familias con padecimientos también, que se trataban con cannabis, el muchacho te enseñaba cómo hacer tu aceite, ¿no? Y el loco ponía información a disposición de la gente para poder acceder, porque en todos lados hablamos de el acceso al cannabis medicinal, al reprocan y todo, pero nunca tenés un canal oficial que te diga cómo cultivar o hacer tu aceite. El tipo te enseñaba esto. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en cana. Hicieron toda una publicidad de estamos golpeando al narco, cayó narco, cara de cannabis. Era un chabón que era padre, que tenía un montón de problemas de salud, que sus hijas también, que enseñaba a hacer aceite. Sí, y que lo mostraba, digo, ¿qué narco sale a mostrarte lo que está haciendo y además a contarte cómo robarle el negocio, ¿no? Si lo queremos ver incluso desde ese lado. Tipo, Pablo Escobar no quería salir en la tele ni explicarle a nadie cómo producir cocaína. Con lo cual, digo, hay también ahí un ruido que me parece que es más que destacable, digo, ¿no? O sea, el tipo se muestra, el tipo visibiliza, el tipo educa y por eso vos lo perseguís y le decís que es un narco. ¿Vamos a verlo a Joe o no lo vamos a ver a Joe? Okay. Lo denuncian a él por apología. Si querés podemos El flaco se había mandado la apología de la droga y se comió una causa 10 años. De 50.000 personas en la calle. Y Andrés dice, no, están locos. No sé cuál es el corte de La Joe. gente se calmó. No pasó nada. Lo denuncian a él por apología. Un recital, festejo del aniversario platense, multitudinario, superbandas, Virus, La Portuaria, había montones de bandas. No conozco Arranca ninguna. Andrés con Virus para abrir el recital con una remera que dice yo también tengo SIDA. Andrés Apos, toca con Virus. Bien, punto para Andrés. Sigue el recital, a La Portuaria, que venía antes que él, le tiran de todo mal. Suspenden el recital. 50.000 personas en la calle. Y Andrés dice, no, están locos, no suspendan esto, es una masacre. Andrés salió con todo, entró con la frase, entró con el porrito, con el sexo, drogas, rock and roll, quién habilita, y todo lo que se le ocurre lo decía. Mira, me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, La gente se calmó, logró dominar, calmar a las fieras. Termina, excelente, la gente se va en paz. No pasó nada. Error, pacto, lo denuncian a él por apología. El flaco se había mandado la apología de la droga y se comió una causa 10 años. De hecho, un grupo de concejales origina esta denuncia por eso, porque se vieron afectadas buenas costumbres. Y ese día, en el año 94, vino un señor. Mirá qué cara de cuyos carita, méritos musicales no puedo discutir, obviamente. Ese Tegobi. Estaba Sí, bien, me parece Alberto Fernández. adelante de 100.000 jóvenes Sí, es verdad. y con las cámaras de televisión que transmitían eso a todo el Partido de la Plata. Y el secretario de gobierno, que hace la denuncia y la lleva adelante, no estuvo presente ese día. El fiscal le pide perdón en el juicio, primer y único caso en el cual en mis años de abogado un fiscal al acusado lo podrá absolver, pero jamás le pidió perdón. Acá, antes de absolverlo, le pide perdón y después lo absuelve. Avatares de la vida, el papelón fue fuerte, fue muy fuerte. Y 10 años valen la pena si el resultado fue ese, ¿no? El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata absuelve de culpa y cargo a Andrés Calamaro del delito Ahí está de yo, demonizar Igual, boludo, hace 20 años atrás. Sí, es que boludo, es una bordeada. Es hermoso.
Y la cantidad de plata que se gasta en estas cosas, estos procedimientos, en todo esto, cómo le cagan la vida a la gente. Amigo, si no sos Calamaro y tenés a... Está re caro. Sos pollo. 10 años tuvo que sostener un juicio. ¿Sabés lo que sale sostener un juicio 10 años? Porque dijiste, vamos porrito. No, No, y mira, también- lo de ahí fue Linda Noche para fumarse un porrito fue en el 99, después en el 2005 es procesado por lo que decía Jordan. Claro, por apología y después en el 2006 es cuando lo absuelven. Claro. Un año fue. Pero en total, desde que pasó hasta que lo absuelven fueron 6. Y desde que fue procesado hasta ahora justamente fueron los 20 años, ¿no? No, yo lo que quería agregar es porque después tenés esto que decía Faca de cara de cannabis, después hay otra situación que pasó hace más o menos Entre Ríos. 7 años en Entre Ríos. Que no es la causa en sí no está caratulada como ¿cómo se llama? Como apología, sino que está ahí como dice tenencia de estupefacientes, pero No, pero como ven en la más abajo. foto, el motor de la investigación se da justamente porque Iván ¿Podés scrollear un poquito? Claro, baja un poquito. Pará. Hasta ahí. Inicialmente fue acusado por tenencia. Ahí. Inicialmente fue acusado por tenencia simple. No. Ahí, quieto. Quieto. No, te pasaste. Me pasaste, boludo, no lo puedo leer. Te juro, más arriba. Ahí. Inicialmente fue acusado por tenencia simple de estupefacientes y por un exceso de libertad de expresión por haber brindado aquellos cursos privados en los que les explicaba cómo se produce el aceite de cannabis, aunque luego terminó siendo desprocesado por haber dictado los talleres. Que es un poco lo que decía Faca, que es lo que decíamos también, digo, a ver, acá directamente se ponen líricos. ¿Cuál es el delito de exceso de libertad de expresión? ¿Qué Sí. carajo es eso y por qué perseguís a alguien penalmente por esa situación? Aparte en un contexto en donde el presidente, por todos estos zurdos de mierda, digo. Ándame, El mismo Max. presidente que El después... mismo esto- igual esto Quiere todavía meter preso. Boludo, ¿entendés? Perdón, esto es año 2019. 2019. O sea, 2018 inicia la investigación, 2019 lo procesan. Sí, la verdad a mí la palabra border y lo que no me deja de sonar raro es que, como hablábamos con Bocha antes, o sea, ¿qué significa exceso de libertad de expresión? Claro. No existe que vos te expreses de más. O sea, y que la justicia agarre eso como un eje Como un por lo que delito, boludo, me estás como un jodiendo. delito, ¿entendés? O sea, es totalmente es una locura. Y es algo, bueno, sistemático que siempre va atrás de los canábicos, porque saben que siempre se está al borde de lo marginal y que es una cultura que viene de lo marginal. Sí, para mí también hay algo, viste, que tiene que ver con eso, justamente, es que ni siquiera tenemos que estar debidamente tipificados en el Código Penal para ser perseguidos, procesados y acusados. Tipo, ya directamente estamos en el level de me molesta lo que haces, porque conceptualmente me molesta lo que haces, que es la misma situación que se daba, digo, el otro caso que decía, perdón, en el tipo que denunció a Calamaro en su momento, digo, con 20 años de diferencia, que es, a mí me molesta esta situación, yo no quiero, no la reconozco y quiero que la persigamos. Mira, vino Willy y hay un perrito. Digo, El y hijito entonces, de Matías. por el simple hecho que me molesta, por el simple hecho que tenemos una diferencia moral y de entendimiento sobre la situación, yo te voy a perseguir con toda la fuerza de la ley y voy a inventar el motivo por el cual voy a hacerlo. Digo, como la otra vuelta que salió la nueva resolución del Repro. Ya, iba a decir eso. Claro, sí, ¿no? sí, lo Y mismo. te Iba a decir querían prohibir exactamente. que Del por- uso indebido de cannabis medicinal. Digo, Boludo. sí, y además mal pensado, porque en realidad es un órgano del Ejecutivo planteando la existencia de un nuevo delito. Lo mismo que en ese caso, el exceso de libertad de expresión planteado como tal. No es atribución de la justicia caracterizar algo que no existe en la ley. No, pero además, boludo, a ver, la libertad de expresión es que vos podés decir lo que se te cante, en tanto y en cuanto no ofendas ni agravies a un tercero. Y si ofendes o agravias a un tercero, hay un delito para eso, boludo. Bueno, Que pero no me es el parece exceso de la que libertad de eso nos expresión. lleva un poco a lo que pasa hoy y lo que veníamos hablando de hacer este correlato histórico también de lo que es la estigmatización nos plantea un poco que nunca terminó. Ayer me pasaba, yo me crucé, estaba con los chicos del estudio 420
y me crucé con uno de los clubes y hablábamos de esta situación donde tuvimos un rato con un gobierno que propició el ReproCan, pero que en definitiva no terminó nunca la criminalización. Yo creo que se construyó un sector alrededor del cannabis, pero en la cuestión social el cannabis seguía estigmatizado desde las fuerzas de seguridad, quienes eran detenidos, de una lógica del Estado que seguía propiciando el hecho de la criminalización de las personas. Y hoy vuelve un nuevo gobierno con estos miramientos, que no estaban en el plano de lo público en el gobierno anterior, pero sí existían, porque también es eso lo que hay que entender, es que, a ver, en la ciudad de Buenos Aires en el año 2023 y 2022 hubo 8.000 detenciones en cada uno de los años por tenencia de cannabis para uso personal, con lo cual no es que deja de haber. En la provincia de Buenos Aires también no es que dejó de haber detenciones por cannabis porque existía el ReproCan, no. O sea, no pasaba eso. Lo que sí, ahora empieza un debate sobre un gobierno que considera que el cannabis es una droga, basado en lo que plantea la ministra de Seguridad, que nosotros lo dijimos muchas veces y lo repudiamos. Entonces, creo que todo este correlato nos habla de lo que pasó en el 420. No sé si teníamos algo en el medio, pero si no podemos contar lo que pasó en el 420 en La Rioja. La tercera nota, Mati. Que es gravísimo y habla de cómo de esto. Esta no, la siguiente, brother. Perdón. No, esa es el... No, esa era el comunicadora. También, pero va en la misma línea, también está, está bien. Es medio es todo lo mismo. Exceso de libertad de expresión. Signo de admiración. Bueno, mientras tanto, lo de La Rioja, a ver, era un barcito donde hicieron un evento canábico, una cata, habían ido unos feriantes que vendían su parafernalia y demás huevadas. La última nota. Y demás huevadas. Y denuncia mediante. La policía lo fue a buscar porque la fiscal entendía que había una infracción en la ley de drogas. La nota antes. ¿Cómo? Nada, me distraje. No, a ver, eso. Fiscal federal Virginia Carmona firmó el pedido de detención a las personas involucradas en fiesta canábica. Que era un poco eso, no me acuerdo qué parrafito habíamos seleccionado de esto para mostrar. Baja. De esto lo que era destacable es que era... Bueno, que había sido por videos. Lo había visto en redes sociales, el ciberpatrullaje, había venido de ahí, había ¿no? sido difusión por medios digitales, que era como invitación a un evento con intenciones, fines y consumo de sustancias prohibidas. Y creo que la causa era porque ella prestaba el lugar, entiendo, ¿no? Claro, no, sí, la joda es ahí que, obvio, fueron a buscar a los dueños del lugar por haber puesto el lugar y permitir que un delito... Claro, baja un poquito porque creo que lo decía por... hay un poquito... No, un poquito más arriba, ya sé cuál es la ley. Un poquito más arriba. A ver, pará, no vayas tan rápido, hombre. No estás viendo nada. Me estás enfocando la publicidad. Claro, no estás viendo nada. Pará, Mati, un poquito más arriba hay un párrafo más. Ahí. En la nota. Acá, todo el resto de la difusión de redes sociales entendimos que algo ilícito. No lo podemos correr un poquito hacia la derecha porque no llego a leer el principio. Ahí, no, a la derecha. Ahí, al tomar conocimiento por la difusión en redes sociales, entendimos que era algo ilícito, tipificado en la ley 23737. Porque por lo que se ve, porque lo que se veía eran videos en los cuales de manera pública y ostensible se fumaba sustancia marihuana. Completamente incomparable con lo que estamos haciendo acá hoy. Claro. En realidad es obvio. Estamos hablando de porro, estamos fumando porro, con ese criterio, en un lugar que estamos haciendo esto. Pero por eso no significa que no haya un montón de sectores de la sociedad que claramente instan a volver a criminalizar todos estos tipos de expresiones. Y para mí vuelve a hablar de esta cosa, la libertad de expresión con este gobierno, donde existe una libertad de expresión para putear a cualquiera, para tratar de surdo, para qué sé yo, pero para difundir algo de una cultura canábica, no. Obvio. Y te persiguen, encima, completamente en contra de la libertad de expresión. No, totalmente de la información, en definitiva, porque es eso, ha dicho, justo me lo sacó, pero había una parte de abajo que decía que no solo estamos viendo la facilitación del lugar, sino también la precognición del consumo de estupefacientes. La información sobre esa situación, ¿no? Lo que alguno puede leer como apología, otro lo puede leer
como la formación y la entrega de conocimiento para que haya un consumo responsable y un consumo adulto. Digo, son las dos caras de la misma moneda y eso también fue lo que fueron a buscar ahí. Nada. Sí, yo creo que tiene que ver con una cuestión que empieza a ser más ejemplificadora también. Creo que hay un componente ahí de instalar una cuestión ideológica sobre el concepto de qué es el cannabis. Digo, así como el gobierno empieza a reconocer un cannabis medicinal que algunos han publicado en algún lado, en alguna revista famosa, avanza el cáñamo en Argentina, cuando lo que pasa es que retrocede la industria del cannabis. Pero bueno, digo, son conceptos, algunos pensarán así, yo creo que falta un montón para que realmente avance y no existe que avance con los trabajadores ni los usuarios criminalizados. Pero bueno. Con gente presa. Claro, pero bueno, lo que digo es, claramente estamos en un gobierno que cuesta, no sé qué pasa, pero cuesta reconocer estas contradicciones. Y lo primero que cuesta reconocer es entender que en este momento creo que no hay ganas de que se avance con el cannabis y que hay un concepto concreto de lo que es el cannabis. Y lo planteó Patricia Bullrich, digo, y lo plantean las resoluciones, lo que dice Adorni. Hablan de un cannabis medicinal de una manera concreta. Y a mí me parece que a nosotros nos lleva a redebatir cómo nosotros pensamos el cannabis y cuál es el debate que queremos plantear. Porque hoy nos reconoce el Estado un cannabis medicinal, pero lo caracteriza de una manera, que es un cannabis que tiene tales características, no con THC, bajas cantidades de CBD, que tiene determinados procesos para ser utilizado, digo, con lo cual no es que te están diciendo no hay un cannabis medicinal, te están diciendo sí hay un cannabis medicinal, como dicen ustedes, pero ese cannabis medicinal es todo lo demás, y ustedes lo quieren hacer para fumar porro, y ahí empieza esta cuestión de la apología, donde también te empieza a quitar valor social en el reclamo, y eso es lo que no entendemos, están atacando nuestro reclamo genuino, nuestro derecho, que eso es por lo que tenemos que pelear, por nuestro derecho a utilizar cannabis, a producirlo, a autoabastecernos, porque si no, nada, vamos a volver a entrar en un debate donde en realidad lo único que queremos proteger es si el cannabis es una medicina o no, y para mí ya estamos en una instancia que va mucho más allá de eso. La ley en la Argentina ya lo establece, pero bueno, tenemos un gobierno que lo conceptualiza de otra manera. Me parece que todas estas situaciones nos llaman la atención, me parece que es una vuelta al pasado, es un gesto más de este gobierno que nos muestra que hay un avance contra el cannabis. Sí, para mí también es como decía Bocha antes, que es como la ola que vuelve, ¿viste? Que es un momento re terrible, porque, a ver, la persecución empieza claramente por todos los que están presos por cannabis. Pero es una locura que me quedo con esto de que la justicia es exceso de libertad de expresión con todos los que divulgan, difunden información sobre cannabis, sobre, a ver, el Reprocan te dice que podés tener aceite, ¿cómo no vas a saber hacer tu aceite? Tenés que tener a alguien que te lo explique. Y si el mismo Estado está criminalizando a la persona que te lo explica para tener tu medicina, claramente es algo ilógico. No puede estar pasando que te criminalicen por difundir información, que te criminalicen porque haces un mal uso del cannabis medicinal. Eso claramente es algo sistemático que no tiene lógica. No tiene ni. Igual te agrego, cabe, porque sentí que estábamos muy fatalistas. Cabe aclarar que en paralelo hay un montón de cosas que se desarrollan y desarrollamos esto que jodiendo decía para en un momento, es lo que estamos haciendo acá. Sí, es lo que estamos haciendo acá y así como lo hacemos nosotros, lo hace un montón de gente. Y así como lo hacemos acá, también en un ámbito más relajado, comunicacional, también se hace en ámbitos académicos, de divulgación científica, con distintos valores sobre el estudio de la planta de cannabis. Digo, hay un montón de contracaras de esto que vienen a soslayar esto de que nosotros lo que planteamos acá no es que está todo mal y está todo perdido, señores. Hay un montón ganado y hay un montón de argumentos, sino que estamos en un momento en el que esos argumentos no estarían sirviendo porque las políticas que se toman
van en sentido contrario a esos argumentos. Entonces ahí es donde decimos, che, esto no es argumental, no es un debate, es ideológico. Y es en contra del cannabis y en contra de la cultura canábica. Y con un modelo farmacológico, mercantilista de la gestión de la marihuana. Sí, total. Aunque haya todo un proceso que va. No, sí, es una está decisión. funcionando. Ah, perdón. No, es lo que decía siempre, digo, es una decisión que digo, una vez tomada, va a buscar los argumentos que le convengan y no va a escuchar los argumentos en contra, digo, para hacer valer su posición. En este caso, además, nosotros tenemos las de perder en términos de la decisión fue tomada por el gobierno, nosotros somos simples ciudadanos hoy por hoy. Con lo cual, nada, digo, para de última, de vuelta, el llamado a la acción, más que el pesimismo atroz. Digo, estas discusiones y estos momentos siempre nos tienen que servir para lo mismo, ¿no? Para entender que la única forma de que esta situación se modifique va a ser que nosotros, como simples individuos, como organizaciones, como canábicos, en definitiva, tomemos la posta. Llegaron los canábicos. Llegan los canábicos, digo, nos involucremos, digo, y tomemos la iniciativa. Nadie va a venir a resolverlo por nosotros. Ciertamente el gobierno no nos va a dar la derecha en esta situación. Con lo cual, de derecha. vamos a tener que construirlo nosotros, digo, como lo venimos haciendo todos los días, digo, pero esto es un llamado por ahí al nuevo, al que por ahí, digo, tenemos que hacerlo nosotros, todos, digo, incluso con nuestros matices en las opiniones y en las ideas y en el cómo tiene que avanzar, digo, ciertamente tenemos que entender que somos nosotros los que vamos a construirlo. Y también nosotros somos los que tenemos que discutir hacia dónde queremos que vaya, porque, digo, no es nada más hacia adelante cannabis, hay un montón de matices y hay un montón de discusiones para tener, pero nada, eso. Ciertamente tenemos que participarnos, tenemos que participar, no participarnos. Tenemos Sí, de hecho te sumo algo que no lo tengo claro, por ahí hay que analizarlo y traer algo de material para la semana que viene, pero estuve viendo el proyecto de reglamentación de Salta. No, perdón, el proyecto de ley de Salta. Y supuestamente había algunas críticas dentro del activismo, yo no lo vi concretamente. Pero sobre que no tenía no consideraba el autocultivo como vía de acceso, sino que establecía un modelo símil Canava donde haya una empresa que abastezca a los usuarios en el marco del ReproCan. Con lo cual... ¿Estatal? No sé, creo que no, fomento privado. Pero no lo vi bien, habría que verlo para la semana que viene. Sí. Aunque sea estatal o aunque sea privado, va a terminar siendo un modelo parecido al de Jujuy, ¿no? Donde hay... y yo creo que es el modelo que quiere este gobierno, digo, cuando saca el RIGI, cuando saca las licencias, lo que quiera que ingresen dólares, y claramente nosotros no somos lo que ellos ven como la reactivación económica. Ellos lo único que creen es que venga una empresa multimillonaria, te ponga tantos millones de dólares en Argentina y en vez de desarrollar una industria basada en pymes, en la gestión del mercado interno. Digo, es una diferencia sustancial y si no entendemos, o por lo menos yo lo veo así, y creo que hay sobradas muestras de que eso es así y que no funciona. Lo que está pasando ahora es que están rifando todo. Entonces, como están rifando todo, están generando un montón de condiciones para que esto pase de las peores maneras, a costa nuestra. Sí, es siempre la discusión, ¿no? Digo, nosotros queremos que se abra, pero yo no quiero que se abra para que venga Marlboro a instalar hectáreas. No, pero porque destruye la industria local en un montón de niveles. No solamente destruye el desarrollo, el potencial desarrollo económico local, sino también destruye el conocimiento previo que se viene gestando y se viene construyendo a lo largo de los años de tantos cultivadores y cultivadoras y de tantas organizaciones. Y se destruye también la calidad que se fue desarrollando, digo, en términos reales. Digo, se destruyen incluso los procesos que se están generando hoy, digo, con talento local y con personal local que se está formando, que se está profesionalizando, que desarrolla protocolos. Nada, es muy importante, ¿no? Discutir a dónde vamos y cómo queremos llegar ahí, de vuelta a lo que siempre decimos. No tiene que ser una apertura indiscriminada y ciertamente el gobierno va más en ese sentido, ¿no? En la versión industrialista de la cosa. Nada, sí, hay que y para mí... retomo algo que dije antes, es también entender que por más que haya en algún momento con algún gobierno políticas específicas algunas veces para nuestro sector,
primero tienen que ser políticas públicas que sean estructurales, que perduren en el tiempo, más allá de los gobiernos, pero también tienen que ser políticas que alcancen a todos, porque si no, hoy volvemos a discutir en un montón de casos porque un montón de situaciones se pusieron en riesgo. Pero si no, no volvemos a discutir las detenciones, la gente presa. Digo, me parece que hoy tenemos que entender que en adelante es un proceso de aprendizaje, es un movimiento joven y que todavía tiene mucho ejercicio que hacer para organizarse, pero que nada, aprender de estos pasajes históricos que vamos transitando en la Argentina. Pues si no, vamos a incurrir de nuevo todo el tiempo en los mismos errores y creo que nosotros tenemos que construir una alternativa canábica para este proceso. Bien. No, No sé, alguien quiere. Total. ¿Nos queda algo más en esta línea, Ivo? Bueno, no Vos sé que nos vas a llevar. si... No, en esta línea no, sobre la criminalización en general y sobre lo que estábamos hablando ya no. Sí, yo te Eso quiero era hacer lo una último. reflexión, pará. Yo lo tenía pensado, digo. Aprovechando que estamos hablando de la criminalización, digo, me parece que vale mencionar también que fue la marcha el sábado 3. La semana pasada, nos pasa un poco más. Pero nunca hablamos de la marcha al final. Yo quería hacer de última una breve reseña en este sentido. No sé si para disparar el debate, pero sí para ponerlo ahí también, digo. Fuimos a una marcha que me parece tuvo algo más de convocatoria que los últimos años. No son de ninguna manera las marchas pre-ReproCan y pre-pandemia, pero me parece que sí hubo un poco más de participación que en los últimos años. De hecho, lo hablamos bastante acá. Y en su mayoría fue gente no organizada, no agrupada. Fue la persona de a pie que iba, que me parece, digo, que eso habla un poco también de cómo los canábicos y cómo, digo, por fuera de la gente, insisto, organizada, sino más el fumón, el tipo que por ahí nunca participó en nada, pero se identifica canábico, tiene su plantita y qué sé yo, cómo me parece empieza a sentirse en riesgo por el accionar del gobierno, por las señales que nos da el gobierno y por a dónde evidentemente nos quieren llevar. Para mí, digo, eso no es menor destacarlo, digo, me parece que se está permeando, ¿no? El miedo, no sé si es miedo la palabra, ni si lo que quiero que No, pero la conciencia, creo yo. Puede Empezar ser. a concientizarse de que efectivamente hay un problema. Y creo que en ese plano, también a mí la sensación que me dejó la marcha es que reivindica un poco esto. Che, el que está en riesgo somos todos los canábicos, indistintamente de cómo te vincule vos a la planta de cannabis, si vos considerás que es salud, si vos considerás que es una planta milagrosa, si vos considerás que es un producto industrial, que es una planta para fitomejorar, digo, indistintamente de cómo vos te vincules con la planta, creo que todos al margen somos canábicos y muchos sobre todo somos usuarios, más allá del trabajo con la planta, y que todos tenemos el mismo problema. Y creo que eso es un poco lo que se empezó a ver de muchos usuarios, más allá del sector, porque vos veías y la verdad había 4 banderas, digo, en la marcha, porque también ese es un paralelismo, había mucha gente, pero ninguna organización. pero no organizaciones. Autoconvocados. Entonces no había referencias de algo, más allá de la organización y todo, que estuvo muy bien. Pero después, claramente, esto que dice Bocha, para mí se veía ahí nomás. Era claramente empezamos a tener un montón de gente que empieza a ser consciente de la necesidad de ocupar ese espacio de reivindicación, ese espacio en la calle. Que nada, creo que nosotros tenemos que entender y canalizar ese proceso. Primero, para no poner en riesgo a las personas, pero sí para darle volumen a este reclamo. Entonces, bueno, sabiendo que, porque yo creo que había mucho miedo en eso, con diciendo, che, bueno, las marchas vienen siendo más chicas, che, hay un esquema de represión, che, esto. Bueno, la gente vino y acompañó igual. Entonces, si la gente vino y acompañó igual, se bancó marchar con un protocolo, y llegó y estuvo todo bien, nada, creo que ahora la pelota está del lado del movimiento canábico para decir, che, necesitamos empezar a trabajar de nuevo en cambiar esta realidad, en que esta marcha sea más masiva, pero eso va a pasar siempre y cuando nosotros le propongamos a la gente
un modelo a seguir o una lucha en realidad a seguir, porque hoy no lo tenemos claro. Por un lado hablamos del INASE, que es real, que se van a dar de baja las genéticas, que es un problema, hablamos del ReproCan, pero es otro problema, y creo que nosotros como canábicos tenemos que hablar y hablarle a los usuarios y a las usuarias, a los usuarios canábicos, de el problema de fondo, que es la ley de drogas y es la persecución del uso adulto y la persecución de los usuarios de cannabis. Y cuando solucionemos eso, el resto va a empezar a funcionar. Así que me parece que la marcha es destacable en ese sentido, pero nos deja mucho para analizar. Sí, obvio. Para mí, bueno, yo los escucho y lo que pienso es que haya tanta gente autoconvocada, como ustedes dicen, es porque un sentimiento fuerte la llevó a eso, y ese sentimiento fuerte fue parte también de algo más individualista, que es, qué sé yo, ver a la ministra de Seguridad diciendo que va a bajar el ReproCan, ver que efectivamente se están atrasando los registros y que eso va acompañado de un montón de hechos y de cosas que están pasando dentro del movimiento. Y que efectivamente se está comentando, se está hablando, capaz antes la gente pensaba que era legal por el ReproCan, o estaba un poco más relajada, y como efectivamente este gobierno está hablando y haciendo cosas en contra del cannabis, la gente lo está percibiendo, y bueno, por un sentimiento un poco más individual, creo yo, se autoconvocan y vuelve, que no me parece mal, No, y yo creo que lo hace genuino la marcha, además. Claro, eso. total. Yo creo que una movilización que genera en la gente esta cuestión propia de ir solo, de ir con amigos, no, pero este motor individual que decís vos, claramente lo hace una movilización genuina de la sociedad, no es una marcha de organizaciones, digo, pero que en paralelo hay muchas. Y hay muchas que supuestamente están en riesgo como industria, que deberían estar ahí también, No, y que más allá de sus representantes. Y que la individualidad para mí no es un movimiento que en lo individual te vaya muy bien, porque después, o para dejar de estar criminalizado, tenés que hablar con la política, intentar llegar a, bueno, yo creo que las leyes jurisdiccionales, siempre lo digo, es un buen método. Y no sé, el individualismo me parece muy correcto, siempre estar en la calle, obviamente, cooperar en lo que uno pueda, pero siempre es algo más Sí, colectivo. Hay que construir un proceso colectivo. Yo creo que lo que vos decís tiene que ver con una cuestión que nace de uno como individuo, pero que tenemos que... A ver, hay un montón que nos moviliza, un motor que nos moviliza. Ahora, tenemos que, en ese momento donde llegamos a ese lugar... empezar a construir algo que sea de todos. En realidad, esto, para mí ahí es donde está el debate de la construcción, hacia donde tenemos que ir. Y si le mostramos que esto es para todos también, los usuarios, las usuarias, quienes se vinculan con la planta pero no se consideran canábicos, creo que ahí empezamos a generar un impacto en el resto de otras luchas, donde logramos transmitir también nuestro mensaje de que somos perseguidos, de que nos criminalizan. De hecho, otro detalle, no hubo ninguna bandera de partidos políticos, que siempre ha sabido haber, de la izquierda, el radicalismo, siempre hubo banderas, y en esta marcha particularmente no hubo, con lo cual creo que habla de un problema más de la política, de las organizaciones y los partidos políticos que viene sucediendo en la Argentina, y en paralelo esto que hablamos de una situación de... la gente ya empezando a hartarse, ¿no? Sí, yo, perdón, ahí quería quedarme con algo que decían, que también repitieron bastante, que es, yo noté también Mirá, Mati, que entre toda la gente que había, no eran todas, aunque había organizaciones, no eran todas organizaciones, había mucha gente que era autoconvocada, había mucha gente que estaba por fuera del ReproCan, que quizás ni siquiera conocía el ReproCan, pero que se moviliza, porque les interesa de alguna forma, de una o de otra, porque sea que consumen cannabis ellos, o le consiguen un aceite, un porro, o ayudan a cultivar a alguien, a un vecino, a un familiar o lo que sea. Y acá hay una realidad, que es que la política les está dando la espalda a todas estas personas, y de hecho les está persiguiendo, y creo que también hay una responsabilidad propia desde el movimiento canábico, como decías vos, de buscar herramientas nuevas para capitalizar este interés que tiene la gente en volver a movilizarse, en volver a salir a las calles y
y en generar argumentos y herramientas que nos permitan cambiar esto, ¿no? Digo, como se trabaja en los registros provinciales o trabajar en todas las herramientas para que vuelvan a darnos el lugar y dar esta discusión. No, y yo, bueno, soy pesimista, pero me quedo con eso, o sea, de que imagínense si criminalizan, perdón, volviendo más a la información y demás, ¿no? Que también tiene que ver con el contexto de ahora del cannabis. Si criminalizan la información que están dando las personas para que vos hagas tu cannabis, para que tengas tu aceite, porque te sirve tener esa información, ¿no? Digo, hay un... Sí, porque el Estado no lo hace de piso porque el Estado no te brinda esa información. Claro, si eso pasa, imagínense, bueno, después, claramente, los pibes que no tienen plata, que son pobres, también son estigmatizados. Digo, vimos que le pasó hasta a Andrés Calamaro. No, esto está claro. Así como puede pasar a todo el mundo, o sea, no, el cannabis no es legal todavía por completo. Hay que tener en cuenta en eso que hay una persecución de parte del Estado, claramente. No es un Estado que sea libertario en términos sociales con respecto al cannabis, por lo menos. Y bueno, nada, eso quería remarcar. No, es así, es así. Pero bueno, hay algo más de contenido, de contenido que preparaste hoy para retomar, porque la verdad venimos metiendo entrevistas, más cosas a la marcha, etcétera, y perdimos un poco la agenda. Había dos segmentos. El contenido y el rincón del contenido y el rincón del faca. Sí. El rincón de faca. El rincón de faca. Sí, A ver. Bueno, yo diría meterle Pata. Sí, no terminamos, claro. Porque después viene otro programa. No, es verdad. Tiempo tirano. Viene antes. La cagaste. Ya pasó, en realidad, bueno, no vamos. pero- Esto era todo mentira, Era gente. todo Estamos mentira. grabando, boludo. No me quemé. No me quemé. Bueno, Lo intentamos. No es que estábamos re locos y por eso. Duró un montón igual la mentira. Dale, ahora contenido. Viene bien, El que llegó al final lo sabe. Si no, no. Bueno, No me quemé. pero bueno. ¿Arranco yo? No, vos El contenido. Contenido, mirá, me gusta. Bueno, yo le vengo a comentar sobre una genética, se llama la genética Malawi, es una genética pura sativa africana. Ahí, Mirá. Negra. ¿Cómo se llaman? No sé. ACE Seeds es el banco de semillas, un banco de semillas español que justamente hace todo. Sí. Bueno, ahora le voy a contar. La Malawi. Hace todo muy, muy tradicional con respecto al cultivo del cannabis, porque justo la Malawi es una cepa que viene de hace cientos de años, o sea, muy antigua. Toma. Y tiene características específicas, pero bueno, ahí mira, te venden las semillas. Esto es de España. Ok. Están como 11 euros las semillas en España. Está bien. Mira Mirá, lo que se acá. ahí, picale si querés. Ahí la feminizada te viene. Está bien. Sí, si te van a vender semillas, te las venden. Sí. Ok. A mí- ¿Y qué onda la Malawi? Yo nunca la escuché. A mí lo que me gusta es que cuando Bien rápido, me pongo a ver sobre semillas y demás, genética, siempre me aparecen en algunas Qué buen páginas Mira. del mundo que venden semillas así. Bueno, acá en Argentina también hay, ¿no? Hay semillas registradas. Hay bancos, sí, hay un montón. Que ahora están en peligro por toda la situación peligro que de comentamos de INASE. Boludo, ¿podés creer? El otro día estaba buscando, ¿viste la bestia esta que le gusta? No, desapareció el banco. No. Apocalipsis, sí. Sí, hay muchos que están en ese debate. Si podríamos, la verdad, podríamos hablar con Gaby Jiménez, que es amigo, y podría. Sí, para charlar ahí. le voy a mandar un mensaje para la semana que viene o la otra para que venga a contar un poco cuál es la situación. Sí, recontra. Posta, boludo, me acabo de acordar. Porque posta, nosotros lo hablamos dentro de las políticas en general, pero ahí estaría bueno que hablen más pormenorizadamente de cuál es el problema específicamente, más allá de esto que se van a dar de baja los registros, si no está en el marco de una adecuación que no tiene que ver con el cannabis medicinal y que es por abajo del 1% del THC, así que no se sabe en qué va a quedar esa situación. Sí.
Sí. Una locura porque aparte en otras partes del mundo, como vimos, bueno... Pasa esto, tenés ahí 11 euros con 25 y 40. Ahí, está ahí. Claro, es otra cosa. Y acá en Argentina claramente hay movimientos en contra del mundo. Pero bueno, retomando esto, es una genética con un THC alto, tiene entre 25 y 27 puntos de THC, un CBD bajo, o sea que te relaja poco. Más que nada, Le pone loquito. es muy psicoactiva. Me mata que decía como que te hacía alucinar, pero no es así. No, te hace el cannabis no es ninguna- alucinógeno. Nada de cannabis. Con Super Malawi y ampliando las mejores se escucha nada. combinaciones genéticas, Ahí. Ahí va. seguimos explorando y ampliando las mejores combinaciones genéticas posibles entre distintas líneas Haze de altísima calidad. Es un híbrido directo entre una madre de Neville's Haze seleccionada por el propio Neville a inicios de los años 90 y nuestros mejores fenotipos asesinos de Malawi. Neville es el de Harry Potter. El resultado es un super híbrido prácticamente de sativa pura, al 90%. De extremo vigor, gigantescos rendimientos que producen hormascolas muy resinosas de excelente densidad y Mira, no sé si flor hoja. algo más sativón. Es bastante. Sí, es re- Hoy es todo híbrido, lógicamente, ¿no? Por el paso del tiempo y la. Sí, y crece en lugares montañosos, o sea, claro, eso es cientos de... el lugar Malawi es una ex colonia británica. Tiro el dato ahí. Malawi. Pero bueno, Ok, lo que me bien. pareció interesante Eso. de esta genética en realidad Killer es que Haze. no fue creada. En realidad es una Landrace sativa pura. Land Race. Ah, bueno. Cancela el programa, cancela. Así no. No, Bueno, ¿cómo se dice? Land Race. Langray. ¿Qué será? ¿Qué es Landrace? Jelly beans. Una variedad de cannabis adaptada a su entorno natural con el menor contacto humano, en definitiva. Significa que chupetín crezca de coca. naturalmente, ¿no? Un cultivo de guerrilla. Entiendo que Land Race significa Chupetín de que. No, boludo, sos un tarado. Que es planta levantada Carrera de directamente tierra. del territorio. O sea, que no está habilidad justamente. Pero land de suelo, race, entiendo, pues está equivocado, de raza genética. Y sí, Como rescatada ahí de entre los suyos. mira, Bro. es eso, es como mantener la naturalidad, ¿no? En definitiva. No sé si mantener la naturalidad. con el porque- mínimo- No, porque, a ver, porque eso por ahí, Mínimo no es, contacto no humano. es que es la misma planta hace 200 años, boludo. Si de hecho justamente la planta llegó ahí porque nació de una semilla y esa semilla nació ahí Y de una evolucionó. planta macho y una planta hembra que hicieron tucu. No salió en cámara, por suerte, así no nos cancelan. Explicación Pero, científica. ¿me entendés? Es cientifiquísimo. Entonces, es una planta que sacaron del suelo. ¿De dónde vienen las semillas? Claro. ¿Cómo? Una Viene la cigüeña en cigüeña, París trae viene las semillas. La cigüeña viene y larga semillas. Claro. Creepy. Bueno, pero eso. Y Bueno, nada, y se cree que viene justamente de Asia, evolucionando, como vos decías. Uy, mira, te vas. Tú ya cumpliste tu trabajo, bocha. Así yo no. Y bueno, se Así mantienen hace no. años por el De comercio perfil con Asia. allá, no. Creen que hay No me comercio con Asia. Claro, de sí, semillas sí, de cannabis sí. hace un montón de tiempo. Ok. Con África occidental. Se cree que viene desde ahí. Bueno, la forma de cultivarlo, que esto sería... Me podrían criminalizar por esto, loco, al final. Lo verás. Al aire libre, en laderas montañosas o en campos. O sea, Justo tengo una laderita acá a al la exterior. vuelta. Una laderita que está. Para polinizar y tener semillas es abierto también, o sea que con el viento normalmente se hace. Sí, el tema es que le Todo cagaste afuera. el cultivo a todo, cualquier otro que tenga Ah, bueno. 1 kilómetro a la redonda. Pero en montañas, en laderas, en montañas o en campos es que la tenés que cultivar. Ya sé, pero no vas a hacer un proceso de polinización a la intemperie, boludo, le cagás la vida al resto. Bueno, lo interesante de esto es que este es la forma tradicional y que supuestamente ACE Seeds mantiene esa forma de Mirá, cultivo. mirá, qué interesante. Bueno, Habría que ver dónde lo hacen. Claro. Por ahí lo hacen en la loma del Ñaupa. en el Y- patio de tu casa.
En África. No, Claro. esto es en España, pero bueno, no sé dónde tendrán sus sedes. Después, igual esta es la forma tradicional como lo hacían los campesinos antiguamente. Después las flores eran cosechadas a mano, secadas al sol y muchas veces curadas en paquetes de hojas de plátano. Mirá, Así, Secadas al sol también. bien rústico era, ¿viste? De fertilizante, bueno, usaban orgánicos, compost, estiércol y residuos agrícolas. Hay un- Quitó mi bloque. hay un video, me quedé pensando con No, esto de va a la terminar forma cuando nosotros tradicional. digamos que termine. Es un tarado. No, está Hay confundido. hay un video muy piola que hizo un youtuber gallego, yankee, no sé. Que fue a- Igual la tonada, fue a- no acuerdo, boludo, no, Re parecido, o sea, estamos en Nueva York. pero ¿qué carajo importa eso? Qué pelotudas que son dos pelotudas. Son dos pelotudas. No. Bueno, el youtuber fue a Marruecos y encontró, o sea, consiguió un viejito que hacía hash marroquí ahí en el medio del monte. Querido, a mí me salen esos videos de Instagram, viste que es un bolón así que sí, Claro, vale. boludo, no, y es un flash porque el gatito Y muchos viejo le muestra todo lo el hacen proceso. tradicionalmente, O sea, ¿viste? tipo, De acá es generación en lo que generación. dé, claro, boludo, todo el monte, todo este monte que ves, todo planta de churro, ¿va? Y te va mostrando planta y después te muestra todo el proceso, está muy bueno. Y mucho La- Rudelari también, viste, mucho auto chiquitita, pero que son autóctonas de ahí. Sí, sí, Es como la automática, en realidad crece en ese clima ahí de viene, la montaña, montaña. que es la planta toma esa formación genética para reproducirse. Entonces, mucha plantita así que toda seca, ¿viste? Tiene un proceso completamente Un plan. distinto a lo que hacemos. Y no, es un flash todo el proceso, cómo lo secan, lo cagan a palazo, distintos tamices igual, ¿viste? Porque la extracción la hacen en seco. O sea, secan mucho, se queda muy seca la planta. Secan toda la planta. Y después sacan todo. Después lo sacan con tamices y después lo van calentando. Tenés, por ejemplo, hay algunos que con una botella caliente lo vas amasando para darle calor, para que se arme la goma. Bueno, es un flash. Pero eso para otro momento. Por ahí podemos ver el video en otro momento. Después te lo mando. No sé si nos van a dejar acá o nos van a dar el copyright. Pero bueno, muy interesante lo de la. Y cómo lo fuman también es bueno, ¿viste? Sí, Porque boludo. fuman con la botella o con el papel de aluminio. Ah, no, con lo de papel aluminio no. Medio paquero, Es pero- medio paquero. Pero bueno, ¿Quién habla? ¿quién es uno para juzgar, boludo? ¿Quién es uno para juzgar? No, obvio, yo no juzgo al juzguéis, partido por paquete. no juzguéis, no O seréis juzguéis juzgados. o seréis juzgados. Bien, Así dijo. es. ¿qué es ese dedito? Ah, ¿nos queda algo Nos más? queda el rincón Nos de... están echando. El rincón de faca. Ten cuidado. No, tranquilo, Entren que la produce de chupa una espalda, pija. no entren de espalda. Me gusta el canal que está ahí, que parece un sorullo, ¿viste? Al lado de la mano del Simpi. ¿Quién puso un sorete en el.? La cajita de mi perro, boludo. Porro, boludo, ¿cómo le va a decir así, Ay, boludo, una caca, pobrecito, se cayó. boludo? Ahora no te lo fumás, Todo boludo. cancelado. Dale. Ahora no te lo fumás. Les cuento, no era que no había. Sí, pero yo tengo te una acuerdo. película, eso, 12, es del 2019. Esta peli es bastante nueva, es cortita, dura menos de 1 hora y media. Está buena para el fin de semana. En realidad es un tipo documental. Ya me puso manija para hacer viernes. Claro. Ya la vi, ya me la estoy mirando con cariño. No, la pantalla. está buena, la verdad es bastante interesante. Te cuenta la historia de una mina. Para que me fijo el nombre. Así, Adriana le decimos acá a los argentinos. Adrianita. Resulta que Adriana, medio fisura, es adicta, tiene problemas de consumo. Y te lo cuento de una manera más amena, ¿viste? La película es más cruda. Ah. Pero bueno, resulta que esta muchacha tiene problemas de consumo, es adicta a los opioides. Un A las transporte. drogas duras y tiene depresión. Es bastante, viste que nosotros hablábamos del tema de la estigmatización y todo. En la película te muestra mucho cómo la sociedad en general le da la espalda o no se entra en conflicto con personas que tienen problemas de consumo. En esta historia es medio lo mismo, es bastante crudo, te muestra cómo se va derrumbando la vida de esta persona en un montón de aspectos. Hasta que en medio de la búsqueda de la rehabilitación, le sugieren hacer terapias alternativas en vez de o tener abstenencias muy violentas o, no sé, meterte otros opioides. Le dicen, ¿por qué no probás con los hongos? Hay una terapia alternativa, hongos, psilocibina, que tu Metete. cuerpo también la genera, que tu cerebro también lo tiene. ¿Por qué no empezás a probar con esto?
Y en el medio te muestran este proceso que hace de rehabilitación y tratamiento con Mirá qué buena onda. Con los hongos, claro, cómo empieza a mejorar su depresión, cómo empieza a mejorar sus problemas de consumo, a sentirse, a reconectarse ella con su persona, ¿no? En su vida. Y a la vez, todo este problema, esta discusión, que también los hongos son una sustancia que son ilegales en la mayoría de los países y que también te persiguen por su consumo, por tenencia, por todo. Entonces, esta discusión de hay distintas terapias, hay distintas alternativas en la medicina que pueden hacerte igual de bien o mejor que lo que muchas veces es la medicina tradicional, que es que te embartulen con 45 pastillas, ¿no? Bien. Y también te plantea esta discusión de lo que es ilegal, lo que es legal, lo que es legítimo, lo que es salud, lo que es un consumo privado, personal, el tipo de uso, y a partir de eso, cómo te persiguen, cómo te pueden meter en cana, cómo te ataca la sociedad, cómo te estigmatizan por tus consumos o por tus problemas de consumos. Así que es un documental que es medio crudito, pero la verdad que está bueno para Sí, para entender. Sí, tiene que ver con lo que venimos hablando. Bien, alusión al tema de hoy. Tenés páginas amigas, se supone que Prime lo tenía, pero últimamente cada vez que entras a la P te dice no está disponible en tu región. Así que yo te recomiendo la que empieza Maldito y sigue con Cuevana. Cuevana. Sí, tu medio pirata digital favorito. Perfecto. Bueno, chicos, esto Bueno, como por dice el dicho, hoy. ¿no? Gran recomendación. Sí, está muy buena. Aparte dura una ¿Qué hora. dicho? Me quedé. ¿Qué dicho? Pará, Decime el el dicho. pará. El dicho, el que dice hongo por hongo, boludo. París. Ese chiste se lo contaste a un amigo que tenemos. Gente, con eso nos vamos despidiendo. Ya no sé si alguien más tiene algo para No, pará, se está echando. ¿Qué te pone? Está alineado con Exceso de libertad de expresión, boludo. Se acabó. Se acabó todo. Déjame excederme en mi libertad de expresión tranquilo, boludo. Hablaste muchas pelotudes. Yo quería expresar libremente que realmente les recomiendo esta película porque te muestra mucho cómo es el estigma y toda la cosa que hablamos siempre. Faca no cobró de la producción de esta película. No. Yo necesito por cada persona que lo vea, por cada view que tenga como este programa, por cada view que tenga, Entren en Cuevana con el código Faquita 004. ayudan a que Faquita come un sándwich de miga. Así que Marcas Pauten. ustedes también acuérdense ponerle like a este video, seguirnos, activar la campanita, suscribirse y vernos la semana que viene. Muchas gracias por la Nos vemos, pregunta. people. Suerte. La música